realmente, bueno, yo soy psicóloga, ¿sí? Y entonces trabajo mucho también en la clínica, digamos, con la angustia y el sufrimiento también de las personas. Lo que me motiva es ayudar a las personas a poder gestionar toda esta tormenta emocional que muchas veces produce tanta dolencia, tanto sufrimiento en la gente. Y la verdad, como haber pasado experiencias también en lo personal, siempre me gusta decir que todo lo que transmito es porque primero lo transcurrí yo. Entonces me encanta poder ayudar a la gente a gestionar este mundo de las emociones y porque creo que hoy por hoy es algo sumamente importante entender emocionalmente lo que me pasa, ya sea que soy líder, sea que soy madre, padre, hermana, esposa, mujer. Entender la emocionalidad, el mundo de las emociones, me hace mucho más sabia, me hace mucho más conocedora de mí para saber de qué forma tengo que gestionarme ante tal o cual situación. Me Qué encanta bueno. el tema y la verdad que siento que hay un espacio muy grande para poder transmitirle a la gente, a los niños, a los adultos, a los líderes. También doy clases en la facultad a adolescentes que recién terminaron el secundario y veo que hay una educación emocional como muy pobre, muy pobre. Y hacia ahí hay que apuntalar y hay que ayudar para elevar la vara del conocimiento, ¿no? Correcto. Sí, 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 estamos de acuerdo. Me encanta. Por Mira eso me que estoy... lo que tú dices es tan impresionante porque en mi caso yo egresé el año 95 ya de la Facultad de Psicología acá. Y el manejo de las emociones y el mundo de las emociones no era un campo muy explorado por la psicología porque como no se entendía, no se alcanzaba a manejar. Ahora que pasó toda la pandemia, la gente habla mucho de contención emocional, pero no lo hacemos desde la parte de la revisión primero interna nuestra para poder explicarlo. Y Claro. en la ciencia, esto de la introspección, que era la invitación que primero te hace, más o menos, sé tú el primer experimento de tu vida y para que puedas explicarlo. Y veo que el mundo de las emociones, ahora que me metí en esto de la cumbre, organizar, compilar, luego con Lucas, ir conociendo a Ismael Cala, ir Vamos viendo a todo. ver a la gente. Ya, por favor. Voy a dar play Entonces, al video. ¿qué es lo que, ¿qué es lo que pasa? Que el tema del manejo de las emociones empieza en la práctica de vida de cada persona. O sea, haces Total. la ciencia desde el ejemplo propio y no Ahí voy a solo desde hablar de eso. la teorización, que es lo que se había vendido antes, porque inclusive a los psicólogos era como, ah, soy humano y tengo derecho a ser díscolo y nada. Primero, aprende desde tu práctica de Casa, vida. el Pero autoconocimiento, guarda este dólar, pero sí. Listo. tal Ya, cual. quedémonos quietitos hasta que pasen todos. Ya Sí, luego sí, por seguimos. supuesto. Severino. El segundo encuentro ecuatoriano de psicología y a la primera convención ecuatoriana de neuropsicología, a efectuarse los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre, completamente. Ay, sáquenme unos 5 que están ahí, déjenme estar ahorita. Ahí la visité otra vez en la billetera. Grandes exponentes, conocedores de la problemática emocional a nivel mundial, se harán cita en la primera cumbre internacional de salud emocional. España, Italia, México, Panamá, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Guatemala y Ecuador estarán presentes en la primera cumbre internacional de salud emocional, el segundo encuentro ecuatoriano de psicología y a la primera convención ecuatoriana de neuropsicología, a efectuarse los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre, completamente online. Bueno, está bonito, la verdad. Yo ahora último, ya lo he dicho que
estamos transmitiendo. Listo, en honor al tiempo, 18 horas en punto acá, de Ecuador, en Argentina son las 20 horas. Perfecto. Siendo las 18 horas de Ecuador, 20 horas de Argentina, vamos a dar inicio a esta actividad precumbre con nuestra querida amiga, colega, que tengo el gusto de conocerla hoy personalmente, cerca y a la distancia, Natalia De Vita. Y bueno, hablar sobre las emociones es todo un universo que hemos venido explorando, unos más, otros menos, pero que la cumbre nos ha permitido unirnos a gente que en el planeta venimos haciéndolo en los años 90 y que hoy, 2020, estamos, después de ir atravesando un proceso pandémico complejo, las organizaciones, las familias, las parejas se han movilizado. Y hoy vamos a hablar de liderazgos. Y quién mejor que Natalia, que es una de nuestras ponentes de la cumbre, hoy nos regala un poco de su tiempo y mi gratitud, Natalia, a ti por esa disposición tan humana de querer compartir conocimiento, ciencia con amor, que es la ciencia que llamamos la psicología, y con esta visión de la educación en emociones, de la educación emocional para promover sociedades saludables emocionalmente, en donde las personas primero tienen que estar saludables emocionalmente, la familia es saludable, hacen sociedades saludables. Entonces, yo creo que este evento va a ser más enriquecedor cada día con la información que tú nos compartes, vamos a construir nuevos escenarios y luego el día que nos toque ya la cumbre, el 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre, vamos a tener el aporte mayoritario de conocimiento de gente que en esta sinergia nos hemos ido uniendo. Para esto tenemos como ponente, ya les decía, Natalia, nuestro querido coordinador y hijo de mi vida, Kevin Escobar, que va a ser el moderador, y todos los asistentes, tanto a través de esta plataforma y de Facebook Live, que se está transmitiendo en la página en vivo de Cumbre de Salud Emocional. Así que yo los dejo. Gracias, Natalia, nuevamente, y estaré escuchando todo el evento, al igual que todos, y aprendiendo de ti. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Sino. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a uno más de nuestros eventos precumbre. Antes de comenzar con todo el preámbulo de la charla que nos tiene hoy Natalia, quiero recordarles que ya estamos próximos al gran evento, a esta cumbre de salud emocional, y quiero hacerles una nueva invitación, ya que se me acabó de ocurrir una muy buena promoción. Hoy vamos a estar regalando, no sé si vieron las redes sociales, estamos promocionando una super promoción que vamos a tener. Bueno, les cuento de qué va esta gran promoción, porque como se dan cuenta ahí no dice detalles, los detalles te los voy a dar aquí. La promoción es súper chévere. En ese momento, si van al Facebook, se van a dar cuenta de que tenemos ya el en vivo ahí. Ustedes lo único que tienen que hacer para ganarse esta beca es compartirlo. Y este share tiene que llegar a 100 compartidas. En el momento que tienen 100 compartidas, ustedes automáticamente toman una captura o un screenshot de la pantalla donde sale que ustedes tienen esta compartida. O por último, en el peor de los casos en el que no tengan mayor idea de cómo enviar ese tipo de información, solamente dice yo llegué. Entonces, nuestro personal pertinente va a verificar si realmente la publicación de ustedes, el enlace que ustedes publicaron fue compartido 100 veces, y ahí, listo, automáticamente se ganan una beca completamente gratis. No tienen nada más que en este momento les voy a dar unos 3 minutos para que vayan, compartan el en vivo y ahí comiencen. Escríbanle a sus amigos, a sus amigas,
a las personas que quieren, y así, como dijo Gino, ya compartamos esta este gran evento, esta gran primicia de tener algo más que no simplemente lo mismo de siempre, tener a la mano profesionales que están muy interesados con la salud emocional y al mismo tiempo se ganan una beca para las personas que por algún motivo no pueden. Entonces, la promoción del día de hoy no va a ser con 30, ni 20, ni 10% de descuento, sino que va a ser una beca completamente gratis a la persona que alcance 100 shares en el en vivo de hoy de eso. Entonces, están todos invitados a participar. Ya le digo, tienen 2 minutos. Hasta eso ya Natalia se termine de preparar, terminamos de afinar los detalles y comenzamos con esto. Así que espero sea de su agrado. Y una vez más, recuerda que estamos trabajando por el bienestar de la salud emocional. Ahora sí, bueno, ya vamos a empezar. Ya le dimos el tiempo para que puedan hacer todos los respectivos shares en las redes sociales. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta actividad precumbre con el tema los desafíos del líder y la gestión del bienestar emocional en las organizaciones, a cargo de Natalia De Vita. Modalidad seminario interactivo. Licenciada en Psicología y Recursos Humanos, MBA, coach ontológico y profesional, practitioner de PNL and Access Consciousness, The Science of Wellbeing por Yale University, regulación emocional a través de Mindfulness, Universidad Autónoma de Madrid, docente del posgrado y maestría en la Universidad de la Empresa en Argentina, miembro de la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Con ustedes, Natalia De Vita. Bueno, Kevin, muchas gracias. También muchas gracias a toda la organización de la cumbre. Es un placer estar aquí en esta actividad previa y también, por supuesto, formar parte de los ponentes del mes de octubre. Así que un placer y muchas gracias por la invitación. Y bueno, compartir con todos aquellos que están escuchando en este momento algo que es muy importante, que son los desafíos del líder en la gestión emocional en las organizaciones. Estamos atravesando un contexto realmente muy diferente, un contexto muy
muy sorpresivo para todos, y bueno, cómo el líder va a tener que gestionar lo que venía gestionando hasta el momento, pero a la vez cómo cambian las cartas y cómo se gestiona una nueva normalidad que ya está presente en todos nosotros. Vamos un poquito de lo que hablamos cuando digo contexto, ¿no? Las palabras más sobresalientes en esta pandemia, en este virus que nos ha, digamos, ha captado a todos, es disrupción, incertidumbre, aislamiento social, cambio repentino y trabajo remoto. Si ubicamos en Google la palabra COVID o la palabra pandemia, los sustantivos que vamos a encontrar que más se repiten son estos que aquí presento, porque ha habido un cambio muy disruptivo en todas las maneras, en las maneras de hacer, de relacionarnos, de trabajar, en la manera de interactuar. El aislamiento social nos ha llevado hacia adentro, hacia una reflexión incluso con nosotros mismos. El cambio repentino plantea un tablero absolutamente diferente y el trabajo remoto que se plantea como la nueva modalidad en este nuevo mundo virtual. El escenario VUCA, como saben ustedes, es un escenario que ya veníamos trabajando en este concepto y ya se venía hablando que la tecnología estaba acelerando muchos procesos dentro de las organizaciones. Hoy por hoy los especialistas hablan de este ambiente VUCA, que hablamos de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, y este ambiente VUCA, los especialistas dicen que se dio de una manera nunca prevista, se da un VUCA exacerbado, un VUCA potenciado. ¿Por qué? Porque en este momento están surgiendo todos los cambios paralelamente, cambios económicos, políticos, sociales, demográficos, todos los cambios al mismo momento. Entonces se habla de que este escenario es un escenario VUCA recargado y potenciado, donde seguramente acá va a haber varios interrogantes para muchos, las organizaciones y los líderes, para saber cuál va a ser la nueva actitud que tenemos que tener frente a un escenario de estas características, un escenario que vino de repente y que nos obliga a todos a cambiar la agenda. Este COVID realmente vino a sacar la agenda que teníamos en marzo inicialmente para, sin pedir permiso, establecer un nuevo orden, una nueva agenda. Y déjenme preguntarles, a algunos de ustedes que trabajan en organizaciones o en diferentes ámbitos, si hay alguien que había previsto esto dentro de algún plan de negocios. ¿Hay alguien que pudo prever esto en un business case, en un business plan? Nadie podría decir que algo como esto estaba dentro de la previsión de un plan del 2020. Ok, este es el nuevo mundo, la nueva modalidad de un cambio ágil, repentino y abrupto. Entonces esta agenda vino a plantear algo distinto. El desafío de los líderes es, hoy más que nunca, poner todo sobre la mesa, todo lo que han aprendido de liderazgo, todos los cursos, todos los videos, todas las competencias, para ponerlas a disposición de la gente. Esta crisis habrá dejado una gran lección para todos. Para los colaboradores, mirarán al líder y recordarán de qué manera este líder actuó en un contexto de estas características. Un colaborador también mirará de qué forma la organización pudo contener a los empleados, pudo contener a las personas desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de la tecnología, y cómo esa organización pudo dar contención y espacio para que estos colaboradores puedan trabajar de la mejor manera posible. Entonces, cambia la agenda, llega sin pedir permiso y se instaló hasta un nuevo aviso. Nos permite a todos hacernos un desafío y decir cómo cada uno va a responder ante esta situación. Aquí lo que decimos siempre es, y me encanta una frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra, que escribió un libro, que se los recomiendo a aquellos que no lo hayan leído, que se llama El hombre en busca del sentido, ¿sí? Y lo que plantea aquí es,
lo importante de la actitud de cada uno. ¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros va a elegir para poder enfrentar las situaciones que se nos presentan? Esa es una actitud que cada uno elige, que tiene el poder de elección, de decir, la voy a enfrentar desde el miedo, desde el desafío, desde la amenaza, desde la motivación de ver qué puedo aprender. Cada uno es el que va a decidir cómo enfrentar esta situación. Los líderes y los colaboradores dentro de las empresas también van a tener esa libertad de poder enfrentar. Y aquí se va a revelar en esto quién es cada uno y cómo puede, con los recursos que tiene, enfrentar cada una de las situaciones. Sigamos entonces. ¿Qué se requiere de los líderes hoy? Hoy más que nunca no hablamos de un líder que solamente esté desde el punto de vista de la razón. Estábamos acostumbrados en el paradigma anterior que el líder solamente ponía en juego lo racional, y en el mundo de antes hablar de la emocionalidad dentro de las organizaciones era decir, no, de este tema no hablemos. No podemos involucrar las emociones en un mundo de trabajo donde hay que lograr resultados y donde solamente la racionalidad tenía espacio. Hoy sabemos, por un neurocientífico muy, muy prestigioso llamado Damasio, de apellido, que dijo, no hay razón sin emoción, no puede haber racionalidad sin emocionalidad. Sabemos que un líder que hoy está tomando una decisión bajo un momento de ansiedad extrema, su impacto puede ser muy distinto que si ese mismo líder toma una decisión desde la calma, la tranquilidad y el conocerse y una emocionalidad mucho más liviana. El impacto de un líder tomando una decisión desde la tranquilidad y el conocimiento propio de la persona es muy diferente que si el líder toma una decisión sumergido en un momento de ansiedad extrema. Por eso decimos que la emocionalidad y la racionalidad de ninguna manera pueden ir por separados. El desafío del líder hoy es integrar justamente la mente, el corazón y el cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy hablamos de una unidad. No podemos disociar al líder que piensa por un lado y siente por otro. Hoy también sabemos que el impacto de lo que pienso tiene un impacto directo en mis emociones y que en función de las emociones que siento van a ser las acciones que ejecuto. Con lo cual, la mente, el corazón y el cuerpo van todos juntos. Por eso la importancia del líder que se conozca y que pueda lidiar y gestionar esas emociones, y ahora veremos de qué manera poder hacerlo. Entonces, por un lado, la dimensión primera, la dimensión clave para un líder es gestionar su mundo interior como primera medida. Si no puedo liderarme a mí mismo, no voy a poder liderar a mi equipo de trabajo. Por eso, la clave de esta gestión emocional del líder radica primero en el autoconocimiento y en la propia gestión de su interior, de la emocionalidad interna, así luego poder transferirlo al resto. Y primero, como les digo, me toca mirarme, me toca decir, como si estuviese con un espejo delante mío, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? En este contexto de pandemia, donde hay muchas sensaciones al mismo tiempo, ¿cómo manejo mis emociones? ¿Qué tipo de emociones estoy sintiendo? ¿Preocupación? ¿Estoy sintiendo ansiedad? ¿Estoy sintiendo miedo? ¿Qué preocupación tengo respecto de mí? ¿Qué me motiva a seguir adelante? Empezar a entender mi propio mundo interno, emocional, me va a poder permitir gestionar eso que siento, la ansiedad, el miedo, la tolerancia a la frustración, lo que me está pasando a partir de que esta situación prevista, imprevista, que no tenía en mis cálculos, ¿cómo me agarra? Me agarra de repente con una ansiedad extrema que no puedo gestionar y esto se lo transmito a mi equipo. Déjenme decirles que las emociones son contagiosas
Y cuando yo me planto frente a mi equipo y estoy en una reunión y muestro ansiedad y preocupación, incertidumbre, no tengan duda que mi equipo va a poder absorber esa emocionalidad que estoy sintiendo, esa sensación de incertidumbre que está dentro mío y que de alguna manera la voy a transmitir al resto. Por lo tanto, lo que va a observar mi equipo es que no tiene un líder que está sintiéndose tranquilo y que puede ser contenedor de las personas que tiene a cargo. Entonces, primero me miro, me pregunto cómo me estoy sintiendo, qué emociones estoy gestionando dentro mío, qué me preocupa, qué me motiva, y empiezo a preguntarme para poder entender qué me está pasando, y será mucho más fácil poder entender al resto. La segunda parte de este proceso de autoconocimiento, que es central para la gestión de las emociones, es empezar a reconocer qué emoción estoy sintiendo. Y si estoy sintiendo miedo, no negarlo, no reprimirlo y no esconderlo. Lo reconozco porque lo veo en mí y le pongo palabras. Y digo, en este momento estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo cierta preocupación. Eso me va a permitir que también mis colaboradores puedan ser abiertos y también puedan transmitir lo que ellos están sintiendo. Porque yo como líder estoy abriendo, estoy armando, digamos, un escenario propicio para que la gente pueda transmitir lo que siente. No solo es importante reconocer mi emoción, sino es aceptarla, no negarla y preguntarme, esta ansiedad que estoy sintiendo en este momento, ¿será producto de este contexto pandemia o es una ansiedad que yo ya vengo trayendo con el tiempo? ¿O soy una persona de una estructura ansiosa que lo que está haciendo esta realidad es exacerbar una emoción que ya estaba presente? Indago en eso que me pasa y me pregunto si es propio de este momento o es un patrón que ya se viene repitiendo. Y la última parte en la gestión emocional y en este ejercicio que los líderes y todas las personas deberíamos hacer es no identificarme, porque una cosa es decir estoy ansiosa y otra cosa es decir soy ansiosa. El decir soy ansiosa es una definición, es como una etiqueta que uno pone al otro y es como muy difícil erradicarla. Pero distinto es si yo puedo decir, hoy me siento ansiosa, hoy tengo más ansiedad que de costumbre. Entonces, cuando estoy diciendo que hoy tengo más ansiedad que de costumbre, no me identifico con esa emoción. Y al no identificarme, puedo tener más herramientas para gestionarme. Si yo me identifico con esa emoción en el tiempo y la sostengo y sostengo ese estado de ánimo ansioso durante el tiempo, lo único que hago es cronificarlo. Y en la medida en que eso se cronifica, es mucho más difícil luego poder deshacer ese patrón, poder deshacer y diluir esa emoción en el tiempo. Por eso, esta herramienta que llamamos RAIN, que es reconocer, aceptar, indagar y no identificarme, me permite poder gestionar efectivamente mis emociones para luego también poder ayudar al resto. Entonces, primer camino del autoconocimiento, me observo y me miro, gestiono las emociones, las reconozco, indago y las acepto. Y luego, la autonomía emocional, que tiene que ver con el monto de energía, con la cantidad de recursos materiales y emocionales con los que yo cuento para poder llevar adelante una circunstancia o una situación. Déjenme comentarles que en esta pandemia, además, soy psicóloga y trabajo en la clínica, muchos pacientes veían que no tenían recursos suficientes para poder enfrentar esta situación que se estaba enfrentando. Por ejemplo, muchas personas con gran preocupación por sus trabajos, personas que tienen empresas propias, pequeñas o medianas,
que no podían trabajar y veían sus ingresos recortados, producto de no poder, digamos, de no poder abrir sus negocios, y estas preocupaciones eran realmente muy fuertes. Por lo tanto, la ansiedad y el miedo estaban en los niveles más altos de estas personas. Entonces sentían que los recursos emocionales que tenían no estaban siendo suficientes para poder gestionar esta situación. Entonces la gente lo que siente es más ansiedad, más miedo, e incluso algunos pueden llegar a sentir pánico, y cuando uno empieza ya a sentir ataques de pánico, es un cuadro mucho más difícil de gestionar, y ahí sí, seguramente se va a necesitar de la ayuda de un profesional para poder revertir ese cuadro de situación. Por eso, los recursos con los que cada uno cuenta es muy importante para la gestión emocional. Generar emociones positivas y el optimismo también es importante, porque es la forma en la que yo leo la situación. En esta pandemia se dio mucho con los medios. Todo el tiempo recibíamos noticias a veces alentadoras y a veces poco alentadoras respecto de cómo el virus iba avanzando. Aquellas personas que se identifican y que estaban todo el tiempo escuchando noticias generan una emocionalidad bastante negativa y no hacen otra cosa que realimentar el miedo, la ansiedad, la preocupación y la incertidumbre. Por eso siempre era recomendable tratar de dosificar la exposición a las noticias negativas para que eso no repercuta en la emocionalidad y en el cuerpo de la persona. Entonces, como primera dimensión del liderazgo, del líder que gestiona emociones, es la dimensión del autoconocimiento. Y yo, como digo siempre, primero tenemos que empezar por el propio liderazgo interno. Y una vez que yo tenga ese manejo emocional de mis propias emociones, voy a poder ser un líder efectivo y contenedor hacia afuera, porque primero trabajo en mí y después voy a poder transferir y transmitir esa tranquilidad afuera, a mis colaboradores. Entonces, primera dimensión, autoconocimiento, la dimensión interna. Segunda dimensión es la dimensión del equipo. En la dimensión del equipo, la empatía y la escucha. Es muy importante que yo, una vez después de haber trabajado conmigo, pueda trabajar con el equipo y tenga la empatía y la escucha suficiente para poder conectar con este equipo, para poder registrar qué emoción está sintiendo y cómo lo pueden expresar, no que se lo callen, sino que lo puedan transmitir al resto y compartirlo con el equipo. Acá la clave del líder será mostrarse con la apertura suficiente, con la madurez emocional y con el permiso suficiente para que la gente empiece a poder transmitir y empiece a poder decir aquello que le está pasando. Por eso la escucha empática, la escucha activa del líder es una de las competencias claves del liderazgo de esta pandemia. Escuchar activamente al otro, poniéndome en los pies del otro y entendiendo lo que le está pasando. Déjenme decirles que las emociones no son uniformes iguales para todo el mundo. Puedo sentir miedo en esta situación y hay otra persona que puede no sentir miedo y hay otra persona que pueda sentir preocupación, otra persona que pueda sentir una motivación por aprender y por un desafío por delante y otra persona que esté sumamente preocupada. No somos todos iguales para poder tener una emoción uniforme. Por eso es muy importante el trabajo del líder para poder sintonizar con cada colaborador y ponerse a entender la emocionalidad que está viviendo. También es muy importante la inteligencia grupal y cómo el líder puede ir generando una confianza mutua entre todo este equipo de trabajo, aún estén en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, aún trabajando virtualmente. Cómo el líder puede ir transmitiendo a este equipo el sentido, la unidad, el propósito de este equipo, que este equipo, a pesar de las circunstancias, puede ser exitoso, puede ser efectivo, puede cumplir con las metas y puede cumplir con los objetivos. Entonces el trabajo del líder va a ser
justamente, ¿no?, entrenar o abonar en esta confianza y en este sentido de identidad que robustece al propósito y al para qué de este grupo. A eso llamamos la inteligencia grupal, el sentido de propósito, de efectividad, no obstante la situación que estemos atravesando. Y los equipos resilientes, que este es otro trabajo, ¿no?, en donde el líder va a trabajar muy cerca del equipo, donde vamos a promover como líderes que en estas circunstancias podemos aprender de nosotros mismos, podemos aprender de los otros, podemos aprender quizás los más jóvenes de los más grandes de los más jóvenes, podemos aprovechar la diversidad que hay en el equipo para nutrirnos unos a otros y establecer relaciones positivas que nos afiancen aún en la crisis. Esto se vio mucho en esta pandemia. Equipos que se ayudaban porque hay algunos que eran mucho más orientados a las herramientas tecnológicas y otras personas no tenían todo este conocimiento tecnológico que abruptamente vino a apoderarse de nosotros. Entonces, estos equipos resilientes tienen esta gimnasia de poder, digamos, soportar una crisis semejante, pero a la vez ser, digamos, apoyo de otras personas que no se sienten tan confiadas en una crisis como la de hoy. Entonces, primero el trabajo de la dimensión autoconocimiento que el líder tiene que trabajar, propia. Segundo, la gestión y la dimensión grupal, donde acá se va a dar la inteligencia emocional del líder a disposición del equipo y cómo el equipo puede aprovechar de un líder que se conoce, que se trabaja y que transmite bienestar y emocionalidad positiva a un equipo de trabajo. Pasado esto, vamos a hablar de una dimensión más del cisne negro. Esta pandemia que nos interroga a todos y nos deja claro que el mundo cambia día a día, también trajo una palabra que en este momento se escucha mucho, y es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, el impacto de este COVID, generó un espacio de mirada, de introspección, como nunca antes, y nos enfrentó a todos, y sobre todo a los líderes, a muchas preguntas, sobre todo a la dimensión del líder y a la dimensión de las personas. ¿Soy feliz en mi trabajo actual? ¿Siento que estoy disfrutando de lo que hago? ¿Estoy a gusto con el tiempo que paso trabajando y con el tiempo que paso compartiendo con mi familia? ¿Con el tiempo que invierto y con el valor o la recompensa que recibo? ¿Quiero estar donde estoy? Esta pandemia puso de manifiesto cuál es el deseo profundo que tiene cada uno. Y les aseguro que estas preguntas circulan y han circulado por muchas personas e incluso por los líderes. Hoy por hoy tenemos personas en las oficinas trabajando que están todo el tiempo con calls, con conference calls, y empiezan su jornada desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde sentado frente a una computadora con llamados telefónicos, y realmente es abrumador y agotador, con lo cual las personas todavía están incluso no solamente lidiando con la pandemia y un confinamiento, sino también con estas preguntas que esta crisis, este cisne negro que apareció, nos vino a plantear. Hay una entremezcla de me pregunto por mi felicidad personal y por mi identidad profesional. ¿Siento felicidad con lo que estoy haciendo profesionalmente? ¿Me da felicidad esta elección profesional y estar donde estoy trabajando para lo que estoy trabajando? Esta dimensión de preguntas realmente se hizo muy presente, y esto lo he visto a lo largo de haber trabajado con muchos líderes durante la pandemia, con muchos comités ejecutivos, donde surgían estas preguntas, haciendo coaching a los líderes porque tenían situaciones puntuales con colaboradores. Entonces, esta dimensión de la pregunta que surge a partir de la crisis, se hizo hoy más presente que nunca. Bien, repensar. La conciencia es otra palabra que se estableció muy fuerte. Aumentar un espacio de conciencia sobre el hacer y sobre el ser. Hoy más que nunca, el hacer, estamos acostumbrados todo el tiempo a hacer en piloto automático.
Y especialmente cuando nos toca el ser, que tiene que ver con el indagar y preguntarnos, y ahí entramos en una dimensión un poquito más desconocida, nos cuesta esa dimensión emocional de indagarnos en el ser, en lo que quiero, en lo que busco. Y hoy más que nunca, las palabras detenerse, percibir, conectar y agradecer se transforman en las nuevas habilidades para una gestión eficiente. ¿Qué quiere decir? Detenerme a pensar, apago el piloto automático me tiene totalmente desconectado, lo apago el piloto automático, y el detenerse quiere decir, me detengo y pienso, ¿qué quiero? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Percibo y me conecto con mi interior, con esa emocionalidad, estoy preocupada, estoy ansiosa, estoy muy contenta por los desafíos que vienen y porque esto me generó un gran aprendizaje. Y la verdad, una palabra poderosa que apareció en esta pandemia es la gratitud, el agradecimiento, poder agradecer porque estoy viva, porque estoy bien, porque tengo salud, por mis seres queridos y porque realmente puedo estar disfrutando de algo que hago, de mi trabajo, que a lo mejor esta dimensión de agradecer nunca estuvo tan presente y damos por sentado muchas cosas y hoy por hoy la verdad que se tiene que agradecer por muchas de las cosas que antes eran obviedades y hoy las estamos agradeciendo. Sigo adelante y acá me encantaría interactuar con ustedes para hacerles una pregunta. De cara a toda esta pandemia, ¿cuáles creen que son las competencias, las habilidades, las skills que son hoy realmente claves para los líderes en un contexto como el de hoy? Me gustaría que a través del chat y con Kevin que nos ayuda, puedan escribir cuáles sienten que son esas competencias, que a lo mejor son algunas de las de antes o algunas nuevas que el líder va a tener que entrenar y poner de manifiesto para hacer frente a esta nueva normalidad en las organizaciones. Claro, sería chévere aclarar el hecho de que aquí todas las ideas van a ser tomadas en cuenta, que es una lluvia de ideas en las cuales no vamos a invalidar a nadie, todo el mundo puede aportar con las cualidades que desde nuestra propia percepción debe de tener un líder o nosotros creemos que tenemos para poder liderar, o qué capacidades que quisiéramos aprender, porque hay mucha gente que puede decir, no, es que yo necesito más acá, o tener una voz de mando, o tener una voz más imperativa, incluso hasta el tono de voz puede ser considerado una de las capacidades de un líder. Cualquier idea que a ustedes se les ocurra, recuerden que aquí no es que vamos a censurar, ni decir, bueno, no, eso está mal, eso está bien, aquí todo va a ser tomado en cuenta, pero sería chévere que cada uno, como una lluvia de ideas, le digo, lo pongan, y ya mismo ya vamos a pasar lo que es la revista. De hecho, ya hay gente, mira, que ya está comentando. Dice la empatía, la resiliencia y la empatía, dice Mariana dice la empatía. Fabricio Guerrón dice la canalización emocional sobre la frustración de los integrantes de un equipo. Dice Patricio Guzmán, dice aceptarse y aceptar su realidad. Estefanía también habla de lo que es la empatía. Y ahí dice Katy Ávila de Cuenca, dice, pienso que un líder debe ser resiliente, debe seguir siendo el apoyo para sus colaboradores, enseñar a enfrentar las dificultades. Muy bien, excelente. Bien, entonces la empatía, la adaptabilidad, enseñar a enfrentar las dificultades, ¿sí? Es cierto, muchas de todas esas son realmente competencias que hoy se han puesto de manifiesto, ¿sí? En esta pandemia, y seguramente que habrá muchas más. Comparto que en este trabajo que he hecho durante estos meses, habiendo trabajado con líderes, en coaching, con gerentes y con diferentes organizaciones, y también habiendo leído material, la serenidad es una de las competencias que más se ha nombrado, la capacidad de entiendo lo que está sucediendo, puedo capitalizar la situación y le doy un mensaje a la gente que le tengo que dar. Las personas seguramente me van a estar observando como líder, cómo voy a reaccionar. Así, si ellos me preguntasen, ¿realmente, Natalia, como líder, te preocupa algo? Yo poder ser honesta y con serenidad poder contestar que tengo la respuesta, que no tengo la respuesta, o que transmito tranquilidad con mi mensaje. Les cuento una situación que viví, que mientras estaba en una charla con un comité, había 80 personas de una empresa que tuve que dar una charla, y en ese momento
se cayó todo el sistema, el Zoom, tuvimos que volver a conectarnos todos, la presentación, no se encontraba. Imagínense en ese momento si no había un motivo, o por lo menos para mí, un motivo para tener nerviosismo, para estar tensionada, para que se me dispare la ansiedad. Había 80 personas del otro lado y se caía, se levantaba. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, pequeño grande, con el sistema. Cada vez que volvía la imagen a mí, yo sentía que me observaban cuál era mi emocionalidad, porque sentían que yo estaba ciertamente incómoda. Bueno, ese es un gran ejemplo para poder lidiar y para poder mostrar que en una situación adversa uno tiene que presentarse con la serenidad del caso y decir exactamente esto es con lo que lidiamos hoy, con las dificultades y cómo cada uno va enfrentándose a cada uno de las situaciones que va atravesando. La empatía, la capacidad, las skills más importantes es la empatía, ponerse en el lugar y conectar desde la propia emoción y brindar la contención y acompañar. Pero déjenme decirles que hay una sutileza en esto de la empatía, porque entendemos la empatía como la capacidad de ponerme en el lugar del otro, que lo cual es cierto, la capacidad de poder entender desde el punto de vista del otro, pero no es hacerle al otro lo que a mí me gustaría que hagan, es hacer al otro lo que el otro necesita, lo que el otro en ese momento está necesitando, ponerme realmente en los pies del otro, no hacerle al otro lo que a mí me gusta que me hagan, sino qué necesita él, qué emoción está sintiendo, y yo ponerme a disposición de eso para poder responder efectivamente. Entonces, ofrecer espacio de diálogo, ofrecer una escucha activa, ofrecer esa empatía emocional que se requiere en una situación así. La flexibilidad para adaptarse, la flexibilidad cognitiva, me encanta esa competencia. Flexibilidad cognitiva quiere decir la flexibilidad para poder aprender, cognición, aprender y desaprender a la velocidad como hoy están surgiendo las cosas. Tengo que aprender y desaprender todo el tiempo. Hoy no aprende el que no quiere. Está todo a disposición para que uno aprenda. Entonces, ejercitémonos en la flexibilidad para poder aprender y desaprender al ritmo que hoy se nos está requiriendo. Otras habilidades es la confianza, objetivos y expectativas claras, delegar y dar feedback. Si yo siento confianza en mí, voy a poder sentir confianza en mi equipo, voy a poder delegar en mi equipo. Sepan que cuando no delego, quiero controlar y hay un excesivo control y poca delegación, es porque no hay confianza. Hay que trabajar ese aspecto de la confianza para poder tener más bienestar, porque todo no puedo hacer, si no terminaría agotada, y también darle la confianza a los otros de que hagan, de que se equivoquen y de que puedan tomar la responsabilidad de la función. Una mirada actual y futura es otra competencia clave en este momento. El líder tiene que poder manejar lo que hoy está sucediendo mientras también está viendo lo que va a pasar el día después. No vivir excesivamente en el largo plazo ni en el mañana, porque hoy por hoy no lo podemos garantizar. Y ya esta pandemia dijo, no planifiquen mucho futuro, porque del futuro no sabemos nada. Lo que tenemos es el hoy. Entonces, donde más hay que vivir es en el aquí y ahora. Mirada actual, la mirada del líder, pero también con una mirada a mediano plazo que me permita ver alguna jugada anticipatoria. El bienestar emocional, clave. El líder que puede manejar su propia emoción, que se conoce y que transitó el camino del autoconocimiento, es aquel líder que va a poder liderar y comprender la emoción, los sentimientos y la energía de los demás. No hay otra clave. Primero lo primero, decía Stephen Covey en su libro, y lo primero que hay que hacer es la gestión de la propia emoción, y ese bienestar emocional va a quedar claro que primero yo lo trabajé en mí y después me va a dar importancia que todo mi equipo también lo trabaje. La agilidad, una competencia realmente importante, la capacidad para poder responder a situaciones cambiantes minuto a minuto.
esta pandemia, con el minuto a minuto, cuando se iban contagiando los casos, íbamos siguiendo esos ratios, ese mismo marcador es un marcador que llegó para quedarse. La agilidad en la que cambian todos los procesos. Y esa también es una competencia que como líderes vamos a tener que entrenar y gestionar. Y también reconocer cómo son mis emociones respecto de estas competencias que voy a tener que ir desarrollando en este presente que ya es el futuro. Esto vino para quedarse y me parece interesante que ustedes tomen estas competencias y vean de qué manera, cómo están, cómo se sienten con esto y cómo sienten que están sus equipos para poder trabajar en esta dirección. Entonces, para ser grandes líderes mañana, hoy tenemos que desplegar nuestro potencial y dar lo mejor. Y dar lo mejor significa esto, poder gestionar el autoconocimiento y las emociones para poder desplegar todo mi potencial. Difícilmente un líder pueda desplegar todo su potencial si la dimensión emocional queda relegada y solo apunta a los resultados, a la razón, y no incluye toda la conciencia y la parte emocional, que es la verdadera transformación y la verdadera evolución. Hoy hay un libro que también se los recomiendo, de Freddy Kaufman, que habla de las empresas conscientes. Un gran trabajo que ha hecho él, que es profesor del MIT, y la verdad que también es un asesor importante en Google, que habló de cómo son las empresas conscientes, que generan líderes conscientes y a su vez colaboradores conscientes. Entonces, toda esa línea de conciencia justamente va por la emocionalidad, un líder que despliega su potencial, pero que a la vez se conoce sus defectos, conoce sus virtudes y puede trabajarlos para poder ser un líder consciente a futuro. Otra de las frases, ¿no?, que también he relevado dentro de este trabajo que estuve haciendo este último tiempo, el gran desafío al que nos enfrentamos es a la reinvención permanente. Reinvención. Y un artículo que leí de Singularity University, que es una universidad en Silicon Valley, habla de el desafío que enfrentamos es el de resetearnos. Tenemos que resetearnos como cuando reseteamos la computadora, que decimos se trabó. Bueno, hay que resetear. Los líderes, las personas, los colaboradores, tenemos esta urgencia de poder resetearnos y reinventarnos. Se han reinventado los negocios, se han reinventado las industrias, se han reinventado los modelos y estructuras. Tienen que reinventarse los líderes y las personas. Se han reinventado las áreas o tienen que reinventarse las áreas de recursos humanos. Con más razón, hoy el líder tiene que tener esta posibilidad de reinventarse y resetearse. Y para ello, el proceso del autoconocimiento es sumamente importante y clave para este ejercicio. El liderazgo en las compañías va a ser definido notablemente por su habilidad para poder balancear la resiliencia, esa capacidad de poder estirarme y de no colapsar ante una situación crítica. Eso como figuramos la resiliencia como un resorte. Estiro, 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 pero el resorte vuelve a tener su misma forma. Es decir, las personas atraviesan la crisis, pero no se quiebran en la mitad. Esta capacidad de balancear la resiliencia, la adaptabilidad y la flexibilidad para los cambios, y la capacidad de poder mirar y predecir aquellos cambios que se van acercando. Entonces, este balance va a poder ser, digamos, un equilibrio entre estas tres cosas, va a poder, digamos, delinear el camino de un liderazgo bien robusto, bien efectivo y bien presente. Llegando un poquito al final, es por dónde empezamos. ¿Cómo hacemos este trabajo, no? A raíz de, bueno, de toda esta pandemia, trabajé con varios líderes para
elevar la importancia, ¿sí? Que entiendan la importancia del autoconocimiento y de cuán importante es hacer ese recorrido primero en uno para después llevarlo al resto de los colaboradores. Y a medida que los líderes van trabajando en este proceso de autoconocerse y de gestionar sus propias emociones, se va generando y se va cascadeando una cultura que empieza a ser propicia para que empiecen a surgir emociones positivas también, o que se empiecen a dar cuenta de que las emociones negativas no son malas, sino que necesitan ser gestionadas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por algunas preguntas. ¿Qué cambios tenemos que acelerar dentro de las organizaciones? ¿Qué tenemos que dejar de hacer como líderes? ¿Qué tenemos que comenzar a implementar como actividades nuevas? ¿Qué habilidades y competencias tenemos que empezar a desarrollar? Estas son preguntas disparadoras que dejo para aquellas personas, digamos, que hoy por hoy están queriendo, ya me faltan unos 2 minutitos para finalizar y empezar con las preguntas, esas preguntas que queden aquí, ¿no? ¿Qué cambios quiero acelerar como líder? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Y qué tengo que comenzar a hacer? A implementar como actividades nuevas que respondan a las nuevas necesidades. Como líder, ¿cómo empiezo a gestionar mi propio autoconocimiento y mis propias emociones? ¿Qué tengo que hacer para eso? También hay ayuda a través de procesos de coaching, hay ayuda a través de cursos o trabajos que se hacen con el líder y los equipos de trabajo, hay ayuda que se hacen a través de herramientas o de cuestionarios de autopercepción para conocer la propia emocionalidad y ver el gap que tengo y de esta manera poder empezar a trabajar para poder hacer una acción correctiva sobre tal o cual emoción que necesito corregir. Como último, me encanta una frase de Viktor Frankl que delinea toda y que resume toda esta situación. Y dice, la situación que vivimos es lo que es, y lo que hacemos con ella habla de quiénes somos. Entonces, Viktor Frankl, que hablaba del hombre en busca de sentido, lo que está diciendo es, cada situación de nuestra vida es lo que es, pero lo que cada uno de nosotros hace con esa situación es quienes somos. Si yo esta situación de pandemia la vivo desde el nerviosismo, desde la ansiedad, desde la preocupación y la incertidumbre, hablará que soy una persona que vivo la situación desde la ansiedad, la incertidumbre y la preocupación. Hablará de mi ansiedad, hablará de mi preocupación. Si soy una persona que vivo la situación desde el optimismo, el aprendizaje y la manera que tengo positiva de mirar los hechos que acontecen, eso también va a hablar de mí. El líder tiene este desafío, trabajar en las emociones y en el bienestar de las personas y poder trabajar primero para hacer una lectura correcta de la situación, una lectura positiva, una lectura pro bienestar para permitir a los otros que puedan replicar esa misma conducta y esa misma acción. Entonces, yo aquí los dejo con la reflexión de esta frase que me parece interesante y aquí termina mi exposición, pero me abro a las preguntas, a las inquietudes o a los aportes que quieran hacer a esta gestión de las emociones desde el liderazgo en las organizaciones. Muchas gracias. Chéverísimo, Natalia. Sí, justamente nosotros tenemos un banco de preguntas de la hoja de inscripción, obviamente completamente anónimas serán estas preguntas. Casi la gran mayoría han sido respondidas a lo largo de tu exposición, pero hay unas que sería chévere que las profundices un poco más, que van encaminadas a los últimos temas que topaste, que eran en cuanto a la resistencia al cambio, y una que me parece súper chévere, que es qué pasa en el momento que las personas dentro de nuestro equipo no aceptan o no validan para nada de acuerdo con nuestra gestión como líderes. ¿Cómo se podría sobrellevar esta situación y llegar a una mediación con ellos? O sea, ¿cuál sería un tip para poder gestionar nuestras emociones y las emociones del equipo para que este malestar que causamos a veces con nuestras actitudes que no les parece al otro, queden como que limadas estas asperezas? Mira, sí, es muy interesante. Es cierto que parte lo comenté, pero la clave principal para que mis colaboradores perciban que yo como líder
soy una persona atenta a las emociones y al bienestar, es predicar con el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que los colaboradores me vean a mí una persona súper atenta a mi propia emocionalidad y a mi propio bienestar. Y en la medida que ellos lean eso, va a ser mucho más fácil que puedan aceptar cualquier cuestión que no les resulte del todo convincente. Y eso también les va a permitir tener mayor apertura al cambio, pero para eso también tenemos que trabajar con las otras personas y propiciar ambientes de mucho diálogo, de mucha comunicación, de mucha apertura, para que ellos puedan decir, yo no estoy de acuerdo con esto, me resulta difícil, no lo quiero hacer, o lo que ellos encuentren como argumento. Tenemos que propiciar que esa comunicación pueda ser fluida entre líder y colaborador para que se puedan llegar a posiciones más de acuerdo, más de consenso. No decir, no estoy de acuerdo, el colaborador, y no tener disposición para escuchar otro punto de vista. Para esto el líder tiene que trabajar en una escucha y en ambientes de apertura y diálogo para que la persona se sienta cómoda de poder decir, no estoy de acuerdo, y el líder puede ayudar a trabajar esos puntos de discrepancia que van a ayudar a un mejor clima laboral. Pero el líder tiene que trabajar en la escucha y en generar un ambiente propicio. El colaborador tiene que estar dispuesto a abrirse y también a colaborar en que algo puede aprender de esto que están diciendo, aunque no esté de acuerdo. Tener la actitud, como decía Viktor Frankl, la actitud voy a tomar es la que decido escuchar y que decido abrirme hacia algo aunque no esté de acuerdo. Y esa va a ser una actitud muy positiva para poder encontrar consensos cuando hay situaciones que presentan discrepancias. La escucha activa, la comunicación y la apertura de ambos lados. Y el líder trabajar muy fuertemente con el equipo. Chéverísimo. A ver, otra pregunta que está más o menos, digamos que interesante, que no ha sido del todo profundizada, es más que nada para adultos, o sea, enfocada ya para adultos mayores, los cuales, si bien es cierto, es un poco más complicado, pero no imposible trabajar con ellos porque sí son muy renuentes al cambio, o sea, ellos ya tienen como que un paradigma muy preestablecido y venir, y más aún cuando, por lo general, en la situación actual, se da el asunto de que dentro de los colaboradores, el que asume el rol de líder o el que ya tiene, por ejemplo, el rol de gerente y cosas así, resulta ser más joven que los trabajadores que ya tienen mucho tiempo en la empresa. Entonces, estos, por lo general, toman la posición de que yo ya llevo más tiempo, yo soy mayor, yo soy adulto, y más que nada en ambientes laborales aquí en Latinoamérica, donde la parte de la edad te da un rol jerárquico mucho más elevado, por así decirlo. Inconscientemente tenemos ya eso de que el mayor es su edad mucho mejor que nosotros simplemente por tener más edad o tiene más rol de poder. Sí. Es cierto lo que decís, Kevin, la pregunta es correcta. Digamos, cuando hay líderes más jóvenes, adultos que son como colaboradores, que ya son más grandes, o incluso algunas personas que también tienen una corta edad y que pueden tener esta posición así muy reacia al cambio. Todo tiene que ver partiendo de la posición que tiene cada uno y en qué nivel de conciencia se encuentra. Te doy un ejemplo. Si yo soy una persona que me encuentro parada desde el lugar de la víctima y de que todo me sucede, es decir, no puedo ir allá por culpa de la lluvia y como está lloviendo yo no me puedo trasladar a ese lugar. Ese es el rol de la víctima y del rol de una posición muy reactiva, donde culpa a las circunstancias y a la afuera por lo que le sucede. Esa persona que está parada en el lugar de víctima y que no está abierta a ningún tipo de cambio, ni a mirarse, ni a conocerse, ni a indagarse, ni a hacerse ninguna pregunta, es bien difícil. Generalmente esas personas encuentran la posibilidad de cambiar cuando les surge un punto de inflexión, alguna situación que opera de hasta aquí llegué, tengo que hacer un cambio. Claro, como se dice, tocar fondo. Ya cuando llegas a tocar fondo... Exactamente.
toca fondo, ya sea por una enfermedad, por un sufrimiento, por algo que realmente le hace como un quiebre, entonces la persona ahí dice, uy, tengo que cambiar, y da un paso hacia adelante, hacia el costado, hacia otro lugar, y empieza a moverse del lugar de víctima, empieza a tomar más conciencia de que sos responsable de lo que vos creás a tu alrededor, de lo que vos estás co-creando en tu oficina, en tu casa, con tu familia, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Sos el responsable de lo que está creando. Y si estás parado en un lugar de víctima, vas a hacer solamente quejarte, echarle la culpa al otro, ser negativo, tus emociones se van a disparar, solamente las emociones negativas, y no vas a poder encontrar nada. La persona entonces encuentra un quiebre, cambia, y ahí empieza de alguna manera a moverse y empezar a gestionar emociones, porque se observa y dice, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué le echo la culpa a todo el mundo? ¿Por qué estoy por la culpa de la lluvia? Me empiezo a ser responsable. Cuando me empiezo a ser responsable de la vida que vivo, que no me gusta, ahí empiezan las emociones a quedar cada vez más claras. Y a partir empiezan a quedar más claras, tengo posibilidad de empezar a gestionarlas. Pero primero, el adulto ese que está ahí, que no quiere cambiar, tiene que correrse del lugar de víctima. En el caso de un líder, tiene que poder ayudar a esa persona a través, bueno, de un coaching, a través de un curso, a través de feedback permanente, para hacerle ver que en esa posición de víctima no puede hacer otra cosa que sufrir, generarse malestar en su vida y generar malestar alrededor del mismo o de ella misma. Claro, o sea, siempre se da esta cuestión de y exactamente como tú dices, o sea, siempre nos quejamos del ambiente y de lo que éste nos ofrece, pero nunca nos preguntamos qué es lo que nosotros le ofrecemos a este ambiente. Por ejemplo, ahí podemos llegar a citar a John F. Kennedy, que él decía que no se trata de lo que el país o de la nación haga por nosotros, sino de lo que nosotros podemos hacer por la nación. Entonces, es más o menos como el hecho de que no se trata de quedarnos en el rol, como tú mismo dices, de víctima, sino que dar un paso fuera antes de llegar a tocar fondo será lo ideal, para no perjudicarnos a nosotros y no perjudicar al resto. Porque algo que es chévere es que el tema del liderazgo en cuanto a las empresas, hay que dejar clarísimo de que una de las empresas más importantes en el rol social es la familia. Entonces, en el lugar donde tenemos que primero poner el rol de liderazgo y poner en práctica esto es en una empresa que todos tenemos, que es nuestra familia. Ya sea una familia de 2, una familia de 3, una familia cuantiosa, siempre va a ser una gran empresa, como una compañía. Todos trabajan y todos tienen un rol. Por eso es importante esto que digo, primero hacia adentro y después hacia afuera. No es posible ir hacia afuera si primero no se recorre el camino interno. No es posible que yo le diga a mi gente, cálmense, a mis colaboradores, quédense tranquilos, no se preocupen, no estén ansiosos, si yo me presento como una líder que no paro de estar nerviosa, tensa, y que lo único que hago es transmitir tensión. ¿Cómo les puedo decir al resto, quédense tranquilos, si yo no puedo tranquilizarme a mí misma? Claro, es como pedir tranquilidad desde el pánico. O sea, yo estoy completamente horrorizado y decir, pero cálmate. Es como que, ¿cómo puedes pedir calma si lo haces de una forma tan, claro, tan eufórica que... Claro, chéverísimo. A ver, otra pregunta. Bueno, esto es más o menos como para dejarlo completamente claro sobre los antiguos paradigmas que existían en cuanto al rol de liderazgo, que viene más que nada en la educación antigua, de que las emociones no tienen nada que ver con el líder. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser un buen líder, tenías que más o menos deshumanizarte por completo, ser como un robot que no siente nada para ser un buen líder. Sería chéverísimo que y la emoción. Claro, de la parte de la lateralización de cada una de las cosas, que ya gracias a las neurociencias cambiaron por completo y las neuronas de espejo vinieron a dar toda la revolución en la que no se trata de un hemisferio, porque antes la gente era muy hemisférica. Decía, no, yo soy más del hemisferio izquierdo, yo soy más racional, más lógico, más matemático, y los otros que decían que eran más del hemisferio derecho porque sentían más, pero en realidad todo es parte de un todo, o sea, todo es un conjunto sistémico en cuanto todos podemos sentir en cada uno de los hemisferios. Entonces sería chévere eso, que se deje clarísimo que no por el hecho de ser un buen líder significa que tienes que ser frío. O no, por ejemplo, en la parte del ser asertivo, no se trata de el que grita más,
ni el que eleva más la voz, porque puede ser un buen líder y ser una persona muy pacífica o transmitir mucha paz o desde la voz muy tranquila, dar un discurso el cual calme y llegue a donde tenga que llegar. En el paradigma de hoy no tienen lugar esos líderes que solo se mantengan desde Claro, el los punto de vista, dictatoriales. desafectivizados y poco empáticos y auténticos y que se muestren de una manera muy humilde y muy cercanos hacia las emociones de las personas. Además, lo que nos llevó al éxito hoy no nos va a llevar al futuro mañana. La receta cambió y tenemos que poder tener esa flexibilidad para poder leer este nuevo contexto. Y el nuevo contexto incluye la gestión de la emocionalidad y el bienestar. El nuevo paradigma lo incluye. Y si el líder no tiene claro esto, no va a estar desarrollando su rol efectivamente. Chéverísimo, Natalia. Hasta aquí ya llega este tema, ya con eso fue la última duda que se respondía. Perfecto. Claro, Con el tiempo. recuerden que la tenemos a Natalia en lo de la cumbre, las personas que pudieron acceder a la promoción. Igual saben que para hacerlo un poco más chévere, también tienen la posibilidad de en este momento, los que quieran, tómense un selfie, los que todavía quedamos aquí con esto de la cumbre, y todos los que estén en este, claro, se toman su selfie y pueden publicarlo en las redes, que accedan a lo como ya los habíamos hecho, el 30% de descuento el día de hoy, y el día de mañana sería el 20 y el día así, para que estén más. O sea, los que no alcanzaron a hacerlo de compartir 100 veces, tienen el chance aún de tener el 30% de descuento tomándose su selfie en este momento. Así que tienen todavía unos cuantos segundos antes de que cerremos la conferencia y que Natalia ya se despida por completo de nosotros hasta el día de la cumbre, para que tomen su captura. Bueno, Natalia, Gracias. para que te despida la gente también, y Gino. Gracias, Natalia, gracias a Kevin, gracias por ese aporte, muy chévere el recorrido, muy chévere la información. La gente ha estado escribiendo, gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros. Los que quieran despedirse por ahí por chat de todas las partes que estuvieron conectados, veo que hay gente de Argentina, de Chile también se han conectado, y gracias, Natalia, por este compartir. No, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo sentiste este compartir de tus emociones y esas anécdotas interesantes que compartiste? Sí, la verdad que me encanta, me dedico a esto, me encanta compartirlo, me encanta compartir las experiencias desde el mundo organizacional y desde el mundo de la clínica, que también, digamos, son dos mundos bastante fascinantes y la verdad que hay mucho por compartir desde el punto de vista de la emocionalidad. Y nada, el mensaje es agradecerles y no se olviden que primero es hacia adentro y luego es hacia afuera. Cuando siempre pensamos que siempre es hacia afuera, el camino primero conduce adentro para después ir afuera con más bienestar, con más felicidad y con más plenitud. Así que bueno, gracias, Natalia. Gracias. Seguro que hacia adentro se disfruta mejor y de dentro hacia afuera luego se devuelve mucho más rico, ¿no? Mucho más rico, sí. Listo, así gracias de mi parte, muchas gracias. Gracias, Kevin, gracias a todos por habernos acompañado este día. Gracias al equipo de la cumbre, excelente, y seguimos adelante. Si tenemos otra actividad precumbre, le estaremos comentando, pero ya estamos en la recta final, 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre. Estaremos en nuestra primera cumbre internacional de salud emocional, desde el Ecuador, Guayaquil, para el resto del mundo, y gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta actividad precumbre. Excelente tema. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden, todos están invitados a la cumbre de salud de salud emocional. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Bye. hasta pronto. Chao. Chao. Gracias, muy bueno el taller. Gracias. Bueno. Las actividades precumbres se realizan y se les promociona por la página web, en la página de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, en la página de la Cumbre Emocional. Así que hasta llegar el día de la cumbre seguimos promocionando las actividades. Con anticipación, 3 o 4 días les decimos, ¿no? Gracias de todo corazón. Pase bien. Felicidades. Gracias.